Y creo que estamos en una guerra cultural donde prácticamente de un lado y del otro, yo te diría que en términos analógicos o a modo de una imagen que estoy empleando ahora, y muchos tenemos que ser como el Udueña, ¿viste? Vas y ¡pa! Marcás con todo, porque ellos están todo el tiempo con todo, ¿no? Con todo, con todo. Y cuando digo ellos, me refiero a los que plantean la batalla cultural desde una hegemonía que instalaron con el woke a partir de la década del 90, pero que viene de más atrás, que viene con el movimiento de Frankfurt, que viene con el marxismo cultural como una estrategia, y todo eso lo globalizaron. Enmarcaron a nuestros países en un contexto mundial de políticas públicas que se convirtieron en política de Estado, quiere decir, pagamos la tarasca nosotros, tenemos que bancar los presupuestos de instituciones que se instalaron de acuerdo a esa agenda. Por ejemplo, direcciones de género en cada uno de los ministerios de la Administración Central del país, direcciones de género en las intendencias, es decir, en los gobiernos departamentales, educación de género obligatoria cuando vos vas a INEFOP o vas a cualquier instituto en el que tengas que integrarte a trabajar, te van a dar cursos previos de género, violencia contra la mujer. Todo eso es presupuesto. Es gente a la que le pagamos para que cumpla la función de docentes de esa ideología. Docentes de esa ideología en primaria, en secundaria, fiscalías de género, juzgados especializados de género. Es una industria espectacular, ni que hablar después las clínicas de hormonización, las clínicas de terapia, porque claro, los que se flagelan el cuerpo después tienen que ir a terapia a ver si va todo bien. Bueno, todo eso va implicando este woke, que quiere decir algo así como concientizar, conciencia, es el verbo wake, que es de despertar, pero algo así como los que despertaron, ¿y despertaron a qué? Al marxismo. Hay especialistas que hablan de eso, porque al marxismo ya no le alcanzaba con hablar de lucha de clases. Ya no alcanzaba con eso, se había caído todo eso. Después el desplome en la Unión Soviética, después la autocrítica de los partidos comunistas de Europa, de los partidos del mundo, excepto el Partido Comunista del Uruguay, que nunca hizo autocrítica y sigue siendo prosoviético, el partido más incondicional, por decirlo elegantemente, el más alcahuete de la Internacional Comunista de la Unión Soviética, junto a Cuba, son los únicos partidos que no hicieron autocrítica respecto a ese modelo estatista clásico, ese marxismo-leninismo infantil, que es el que plantean hacia el socialismo del siglo XXI y que el Frente Amplio lo tiene ahí, ¿no? En las bases programáticas. Están las gateras, pero claro, la composición política del Uruguay y la población en sí, que está dividida, no permite que larguen con todo, que larguen las riendas y salgan los pingos del marxismo-leninismo y nos instalen un Estado directamente ya totalitario, modelo Venezuela. Está con nosotros Nahuel Esperanza. Claro, me está mirando atentamente porque viste que trato, Nahuel, de resumir lo que más puedo de qué se trata esto. Y está con nosotros también el amigazo Sergio Gronstein, que también está atento, diciendo, che, ¿cómo resume aquel rápidamente, no? Yo ya me doy un poquito de autobombo, ¿viste? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar, ¿eh? Bueno, Rubén, Buenas. muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo también acá para Nahuel y para la audiencia que nos está escuchando en este momento. Sabés que muchos oyentes me decían, qué bueno, dice, no, no entiende el que no quiere entender, viendo el video que hicimos el otro día con los tres. Dice, bueno, todo muy claro y hay que hablar así, ¿no? Sin tibieza, con claridad. Por supuesto que con altura, con capacidad de discernimiento y desde lo académico, desde lo técnico, pero también desde la batalla real, ¿no? De bajar al barrio y explicar con ejemplo, mirá, esto se traduce en esto después, ¿no? Toda esa teoría se traduce en una realidad que es violenta por lo general, Sergio. Sí, sí, ¿no? Y todavía, bueno, el otro día estuvimos hablando, obviamente, por lo escaso del tiempo y siendo un tema tan grande y largo como es este tema, ¿no? De la agenda globalista, ni siquiera nos dio para tocar todos los puntos de esta agenda No, siniestra, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, ahora estaba, viste, leyendo sobre la Agenda 2045, ¿no? Y la Ujú, implementación de la renta básica universal, ¿no? claro. Que lo que hace la renta básica universal es subsidiar al planeta entero bajo un subsidio donde nadie tenga que trabajar. Lo que ellos nos dicen de la renta básica universal es quién la va a pagar. Claro, Va muy de claro, la mano también con el tema, ¿no? Del comunismo y del socialismo, ¿no? ¿Quién claro, termina pagando, ¿no? Los subsidios de la gente? claro. Y otra cosa, lleva a la total vagancia, ¿no? O sea, ya es un tema moral, filosófico y ético, ¿no?
¿Cómo uno va a pasar su vida sin trabajar? Bueno, esta gente está proponiendo que ya no se trabaje, Sí, sí, que sí, uno tenga que ser subsidiado y claro, descontando lo otro, ¿no? Siempre los subsidios son limitados, ¿no? Este tipo de subsidio, como, no sé, como puede ser un subsidio del Estado o un subsidio universal, como plantean ellos, como la renta básica universal. sí, Depende mucho también de la situación económica, porque en una situación mala, un subsidio, te morís de hambre, como pasaba en Argentina, ¿no? A la gente la subsidiaban, pero era tan grande la inflación que se había generado, ¿no? mm, Con la pérdida, ¿no? Del poder de la divisa, ¿no? De la y falta moneda, ¿no? de, Y claro, la más falta fuente de inflación, trabajo, claro, que crece la tasa de desempleo, porque la única claro, economía real es la crece la tasa de economía, desempleo también. claro, es la economía que produce O sea, riquezas. son tantas cosas malas que van de lo económico hasta lo moral Mm, y ético. mm. Pero no está Son del todo malo, ¿no? Porque se viene un cambio enorme en la geopolítica con la administración Donald Trump que plantea paradigmas totalmente antagónicos respecto a esto, ¿no? Totalmente contrarios respecto a esto. Está planteando ya sí, por directamente, suerte Trump viene a darle pelea. El sí, viene tema a es darle ver hasta dónde lo dejan llegar a Trump. y es una Viste que ya pelea vimos en el grande. periodo anterior de Trump cómo le Mm. pusieron el palo en la rueda. Sí, Nada pero más, ahora viene con fíjate más cuando apoyo. pasó lo de George Floyd. ¿Te acordás Mm. cuando pasó lo de George Floyd? Sí, sí, sí. Sí, Que fue un bueno, tema pero muy polémico lo de George Floyd. eso siempre lo hacen, pero ahora viene con más poder, viene con más Claro, pero respaldo de. no fue algo trivial. Lo de George Floyd vino impulsado mismo hasta George Soros, Mm, unos días antes había dicho que no iban a tolerar que Trump siguiera en el poder y que claro, iban a buscar una forma de bajarlo. claro, Y a los pocos días sucede esto, lo de George Floyd, que fue como algo muy armado. arengado y creado, ¿no? Mm, Por sí, sí. alguien detrás, ¿no? No fue algo que se dio, o sea, así nomás lo de George Floyd. No, no, Y son fíjate cuestiones todo el que van caos social armando. que generó, ¿no? Bueno, esto es justamente un tema muy interesante porque se está hablando del tema de la agenda internacional impulsada a través de un organismo casi ya supranacional, una especie de casi un supranacional Estado es lo que se está intentando generar. Todavía no llegamos a ese punto, pero estamos en ese proceso de una especie de Estado centralizado a nivel internacional en que menos de 1000 personas, pongámosle, para ser generosos, aunque estas agendas las hacen entre menos de 200 personas, buscan definir los destinos del mundo. Esto de la renta básica universal justamente va muy de la mano de lo que a inicios del siglo XX directamente se le decía comunismo, extraer las rentas de toda la población y te damos un poquito como para que asegures tu subsistencia, pero vos andate a laburar 12 horas para tener esa renta básica universal y las rentas que vos generás van directamente al Estado. Y de la mano de esto, justamente también es muy interesante cómo se nombró, por ejemplo, a George Soros, que ha influido en la política tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica e inclusive en Europa. Es una persona que se considera a sí misma filántropa y Mm, que busca influir a nivel mundial. A través de sí, la Open Society, por ejemplo. exacto, Y también es interesante esto porque estos mega multimillonarios, de los más millonarios del mundo, también son los que se arraigan al poder político, al poder económico, al poder bancario, a través de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, y van diseñando estrategias y planes en los cuales básicamente la consigna es: nosotros vamos a diseñar una teoría para solucionarte la vida a vos, pobre, estúpido, falto de conciencia. Nosotros somos woke, somos del siglo XXI y te vinimos a salvar. Y George Soros es un claro ejemplo de esta lógica de estos mega multimillonarios que están en estamentos de poder que lo que buscan es controlarle la vida a la ciudadanía. Y acá hay un tema interesante porque ahí volvemos a cómo planteamos este bloque del programa, la batalla cultural. Dentro de los estamentos de poder se está impulsando un tipo de conciencia cultural que se le busca imponer a la totalidad de la población mundial. exacto. Y no es exagerado hablar de la totalidad de la población mundial, porque estamos hablando de cómo esto directamente influye en la ONU. Por ejemplo, lo que fue la administración pasada de Trump, ya que estábamos hablando de Trump, lo que fue, por ejemplo, la influencia de China en las decisiones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. También tenemos la Organización Mundial del Comercio. Es interesante ir viendo todos estos temas porque tenemos, por un lado, el tema supranacional, o sea, los estamentos de poder a nivel internacional, y luego la chiquitita. Después
Después estamos acá, los uruguayos, están los montevideanos, que entras a cualquier universidad pública, un montón de parafernalia de carteles que son de la izquierda totalmente woke y progresista, que buscan convencer a todos los jóvenes con este discurso. Y en cualquier tipo de universidad, ni siquiera hablo de artes o de humanidades, cualquiera de la audiencia, el año que viene, por ejemplo, péguense una vuelta cuando arranquen las clases, por ejemplo, por Facultad de Ciencia. A ver si no está llena de carteles con temas de política. Todas esas Y son pequeñas. la bandera del arco iris, no, no explícita, pero los colores de la bandera del arco iris por todos lados, proclamas progresistas por todos lados, como dice Nahuel, en El todas Partido Directamente Nacional le las hizo la facultades, bandera ¿no? En LGTB en todas su las casa, facultades. ya con eso está todo dicho. O Claro, directamente explícitas. Tampoco es raro también, que sea también. explícito el tema Sí, de las no, no, no lo banderas, de los esconden. símbolos. La Símbolos muy intendencia, asociados toda siempre a la llena de banderas izquierda. LGTB, ¿no? En el mes de También, la diversidad. también. Bueno, No eso lo esconden. que dice Nahuel es el resultado, digamos, inexorable y emergente de este plan global que se instala desde estas organizaciones internacionales. Después nuestros países pasan a ser filiales de esa política que ya está globalizada. Y el woke tiene que ver con eso que dice Nahuel, que es, bueno, nosotros somos los que despertamos a la evolución de la humanidad, entre comillas, desde el concepto marxista, porque ya la guerra no es solo entre los obreros y los capitalistas. Hay muchos grupos vulnerables, muchas sociedades, colectivos sociales vulnerables, que los inmigrantes ilegales, que los blancos marginados, que los homosexuales, que los gays, ahora en América Latina el indigenismo, que los indigenistas, etcétera, Sí, se etcétera, discriminan solos, los Rubén. Se transexuales. discriminan solos. No, les inician, les generan una conciencia revolucionaria. Es decir, no está mal que sean lo que sean, pero a vos tu condición te la convierten en condición ideológica. Ese es el tema. Claro, pero a Mañana la te misma dicen, vez, viste, Rubén, los que. pelados como Sergio Gronstein también tienen que integrarse a este movimiento que es de despertar, porque los Sí, claro. capitalistas heterosexuales, explotadores, te están dejando tu vida limitada a pocas cosas. Bueno, nosotros que somos los iluminados, somos los que hemos despertado conciencia, vamos a planificar la economía para que ustedes, los minusválidos, como decía Nahuel, los que no tienen capacidad, reciban una renta básica universal. Es la típica del comunismo, trabaja todo el día y nosotros después te damos un sueldito ahí, porque ya vamos a concentrar todo en los estados. Cada estado va a tener cada vez más fuerza, más concentración de las riquezas, ¿no? Del poder económico, la decisión económica. Esto es viejo, Todos ¿eh? con Sergio, ni un pelado menos. Ni un pelado menos. Los Sí, sí, pelados, iba a decir una cosa. Iba a decir una cosita. Hay que también ver la máxima, ¿no? Del wokismo, que una de sus máximas es: donde nace una necesidad, nace un derecho. Las necesidades son infinitas. claro, Ya con esa máxima, ¿hasta dónde puedo llegar? Claro, sí, yo puedo agarrar y victimizarme y decir, ay, bueno, estoy pelado, necesito que el Estado me subsidie shampoo, me subsidie productos para crecer el pelo, y así puede seguir hasta el infinito y más allá, ¿no? claro, 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 Y claro. además se autodiscriminan, porque en verdad ellos no tienen ninguna patología real. O sea, ¿No? eso lo vimos, por ejemplo, con Nahuel, fuimos a entrevistar gente en la marcha de la diversidad. Gente que vos veías, gente corpulenta, gente sana, ¿no? De salud, Ujú, que ujú. pedían subsidios por su condición, ¿no? Sí, Sexual. sí, sí, sí. Bueno, Pero sobre que eso esto no, me no te da. inhabilita a no poder trabajar o tener algún tipo de deficiencia mental que no te permita llevar una vida normal fuera de tu sexualidad, ¿no? Porque Claro, ellos obviamente se definen solamente con ciertas cosas, ¿no? claro. Que ellos mismos las utilizan para discriminarse Sí, y sí. enmarcarse dentro de Claro, una minoría que no es tal. Se victimizan eso como es con una algo. condición. Eso es algo muy preocupante porque los rasgos identitarios de una persona se transforman en política. Exacto. Lo que en su momento fue Exacto, eso luchas habíamos que hablado. inclusive los liberales y libertarios históricamente estuvieron de acuerdo, como la no discriminación de personas homosexuales o la no discriminación de personas negras por sus rasgos identitarios, a través de la posmodernidad y estas ideas neomarxistas o como se le quiera decir, pero que básicamente tienen su raíz en el marxismo, se está nuevamente discriminando a las personas, pero se dice que es una discriminación positiva. Y no, sigue siendo discriminación. Claro. Estás discriminando a las personas y segregándolas por ser negros o blancos, heterosexuales o bisexuales, homosexuales, cisgénero, que es la palabra que se utiliza ahora, o transexuales. Se discrimina a la gente, pero de una manera nueva, y además se nos quiere convencer que eso es bueno, en vez de decir,
sos una persona, ya está, no, no Ya te vamos a está. discriminar, todo bien. O sea, simple y sencillo el asunto. Y esto que nombra Sergio me dio pie a comentar algo interesante, porque está hablando de la marcha de la diversidad. Yo tengo trabado, y esto ya lo comento porque es bueno que se sepa, tengo trabado en la Intendencia un pedido de informe sobre los gastos de la marcha de la diversidad. Están hace más de 3 semanas vencidos los plazos, no me lo están entregando, he ido a la Intendencia, denuncié ya en Gobierno Nacional también. De momento no tengo los papeles y además al llenar el formulario para denunciar, que acá hay un tema interesante porque va muy en la línea de todo esto que estamos hablando, una de las preguntas con respuesta obligatoria es, ¿soy negro? ¿Soy blanco? ¿Soy indígena? ¿Soy otra cosa? ¿Soy asiático? Y solo podía contestar una cosa y obligatorio. O sea Mm. que también, o sea, ¿qué tiene que ver si estoy pidiendo los gastos de la marcha de la diversidad, si soy negro, blanco, asiático o indígena? Puse otro porque estaba re quemado, quería poner no me rompan las pelotas y ya está. Seguí de largo. Pero también ahí está el tema de que es ilógico. ¿Para qué te preguntan a un denunciante cuál es tu rasgo identitario? ¿Cuál es tu color de piel? ¿Cómo son tus ojos? ¿Son rasgados o no son rasgados? Hay una discriminación desde el propio Estado que se trata de vender como conciencia social. Claro. ¿No pusiste NMRP? Y ya está. No me rompas la pelota como una sigla. No NR. me dejaban ni siquiera Ah, escribir, me dejaban. mirá. Eran esas opciones. Sí, 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 sí. Bueno, quiero ir a otra parte de esto, porque no se agota el mundo en esto, ¿eh? Esto pretende hegemonizar, ¿no? Tomando la terminología de Gramsci, pretenden hegemonizar al mundo con este plan que es marxista. No lo digo yo, lo dicen los técnicos en este tema, los académicos. El woke esconde el marxismo con otra modalidad, digamos, porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De la vieja doctrina de la lucha de clases, de los conflictos sociales de clase, porque el capitalismo te jode, ¿viste? El capitalismo te empobrece, el capitalismo es empobrecedor. Entonces, para los pobres, para los que están vulnerados por el sistema, hay que crear algo así como una renta. ¿Te leo esto? ¿Les leo? Para que vean que no es nuevo, ¿eh? Dale, 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 Rubén. Historia económica de Uruguay, Ramón Díaz, eminente abogado, economista uruguayo, fue docente mío en facultad, bueno, amigo de Milton Friedman, presidente de la Montpellier, una de las principales fundaciones liberales del mundo. Mirá lo que dice, ideología de Valle y Ordóñez, la teoría implícita en la política económica vallista. Valle era un hombre de acción, no un ideólogo, y no es fácil desentrañar sus convicciones fundamentales como un todo sistemático. No obstante, es posible detectar cierta coherencia como sustracto de una orientación general, que era de aquella época, comienzos del siglo XX, según procuraremos demostrarlo más adelante. Entonces dice que el fundamento ético y filosófico de José Valle Ordóñez está basado en un libro que él leyó de un filósofo de tercer orden, en Europa casi no se le conocía, se llamaba Krause, un tal Krause, que planteaba estas distorsiones sociales por las máximas concentraciones de rentabilidad, etcétera. Y luego lee a un estadounidense autodidacta, Henry George, quien en el año 1879 publicó un libro de fama mundial, carente, dice Ramón Díaz, de mayor educación formal, o sea, no tiene sustento teórico, académico, científico. Este tipo, este norteamericano, leyó a David Ricardo, uno de los padres del liberalismo y la teoría económica liberal, y se convenció de que si se aumentaba la población del mundo, la renta de la tierra iría absorbiendo con creciente proporción el ingreso de aquellos que eran los propietarios de la tierra. Entonces se estableció como propuesta sustituir todos los impuestos por uno que recayese sobre la base del patrimonio, que los impuestos fueran directamente al patrimonio y sobre todo al patrimonio inmueble. ¿Por qué? Porque ahí se iba a dar un proceso de rentabilización infinita en el cual creyó José Valle Ordóñez. Y José Valle Ordóñez comienza entonces a expoliar, a combatir fuertemente a todas las empresas privadas, empresas inglesas, etcétera, y las empieza a sacar bajo la doctrina de la nacionalización de las empresas, que en verdad es estatizar. Y ahí, Banco de Seguro del Estado, el Banco Hipotecario, el Banco República, con el concepto de que las empresas privadas, en ese momento inglesas, daban rentabilidades prácticamente infinitas y empobrecían a la gente. Y las empresas del Estado, creó la fantasía política, eran las empresas de todos los uruguayos, como si el Banco República fuera de todos nosotros, mentira, el Banco República te va a cobrar su servicio, vos tenés que hacer los depósitos que correspondan en cualquier Sí, banco, claro.
y te va a dar la tasa de interés que corresponde al mercado y se terminó. Y si son monopólicos, peor, ¿no? El Banco Seguro tiene monopolio de las pólizas de seguro, etcétera. Y hablaban en esta época de de la renta universal. Ya hablaban de la renta universal, de establecer una especie de renta universal. Es viejo, Nahuel, esto. Sí, sí, por supuesto, esto tiene muy larga data. Sí, sí, la De verdad que hecho, sí. justamente el estatismo en Uruguay quedó definitivamente consolidado, el tiro de gracia se podría decir, a través justamente de lo que fue la presidencia de José Valle y Ordóñez, La que segunda, fue, ¿no? bueno, Especialmente. La segunda. la segunda especialmente, pero ya desde la primera por su presencia como estadista, por ganar la guerra civil, por invadir Mm, departamentos, por su impronta, ya como personalidad histórica, José Valle y Ordóñez quedó en el ideario colectivo del uruguayo. Esto se evidencia a través de lo que es la educación, cómo se nos es enseñado quién es Valle y Ordóñez, todo esto que vos explicabas, el Banco de República, el Banco de Seguros, fue el benevolente político uruguayo con conciencia social que creó un banco para el pueblo. El benevolente José Valle y Ordóñez que entendió que los colonialistas y extractivistas estaban llevando las rentas del capital de, por ejemplo, las inversiones inglesas a Inglaterra y no estaban dejando que se invierta acá en Uruguay. exacto. Y y justamente todo lo que explicás, esto parte ya de una base de José Valle y Ordóñez no siendo capaz de entender los procesos económicos. Mm, Quizás en aquel tiempo no había tanto acceso a la información como hay hoy en día. Hoy en día no hay excusa. Hoy en día con un par de clics podés descargarte libros de economía mismo en un PDF. claro. Todo el mundo tiene acceso a este libro de Ramón Díaz que vos estás Sí, comentando, el de Historia Económica del Uruguay, que sí. tiene creo que la última edición creo que es del año 2012, si no me equivoco, 2017, la última fue, 2017. la original 2003 y se fue actualizada por Ahí Bonilla, que es un está. economista uruguayo que la Sí, reactualizó sí, en 2017. muy, sí, liberal Bonilla Sí, también, sí. muy interesante a la hora de estudiarlo también. Ujú, ujú. Y, y bueno, es muy interesante esto que remarcás porque esto no viene ya desde la doctrina marxista, pero sí es importante para entender como uruguayos de dónde viene nuestro ideal ballista. Mm, Porque el ideal ballista y estatista que primó en el Uruguay y básicamente durante 55 años, digamos desde 1904 hasta aproximadamente los años 60, luego fue retomado por el ideal marxista exacto, que fue financiado directamente por la Unión Soviética y que entrenaron a personas en Cuba. Y exacto, acá empezamos a tener soldados marxistas, que exacto. esos soldados marxistas, posteriormente que se sumaron al Frente Amplio, empezaron a... No, no, no somos marxistas, nosotros somos ballistas. A Mm, nosotros nos gusta la escuela pública, la túnica, el monito azul, y mm. después tuvimos a Mujica de presidente. Todo Claro. un proceso histórico. Sí, le fue fácil a ellos, ¿no? Porque ya el país le dio el campo de orégano de ser un estado muy estatista, muy socialista. Incluso José Valle Ordóñez, cuando gobernó con sus ministros principales, que eran Eugenio Gómez, fundador del Partido Comunista en el Uruguay. Gobernó con Emilio Frugoni, el fundador del Partido Socialista del Uruguay en 1910. Gobernó con Domingo Arena, el que tristemente le da el nombre a los presos políticos que tenemos en Domingo Arena, que era un anarquista socialista, del anarquismo clásico socialista. Defendió, ¿te acordás? A los 14 sindicatos le llamaban los revoltosos, o algo así, le decía a mis muchachos, como Marina Arismendi, prácticamente, eran los muchachos que defendía José Valle Ordóñez. Quiero leer esto y le doy la palabra a Sergio Sí, o a vos. sobre eso recalcar, y nada más para Dale, decirlo a la sí, audiencia, quería es muy aportar un interesante pequeño dato a todo esto ver que cómo estamos desde la hablando. discursiva José Valle Ordóñez defendió a los sindicatos, pero si te vas a los periódicos de la época, los cagó a palo. Eso es Bueno, interesante verlo sí, también. sí, pero los apañó con las ocupaciones, ocupaban el puerto en épocas de zafra, muy parecido a cuando ocuparon el puerto, ¿te acordás que en época de zafra, después de la pandemia, ¿te acordás aquellos camiones que pararon kilómetro y kilómetro, que se estropearon exportaciones? Cuando el sindicato del puerto paró la zafra exportadora, bueno, hacían lo mismo, exactamente la misma estrategia. Pero respecto a este genoma ballista que ahora se convirtió, mutó ya en un genoma de marxismo cultural, y estamos en un estado social marxista cultural, quiero leer esta parte final del genial Ramón Díaz, que prácticamente con un estro poético define las características del sistema político uruguayo. Dice lo siguiente, después de ir explicando esto: ¿de dónde le viene al Estado este talante tuitivo? Es decir, ¿de dónde le viene esto de que el Estado es el tutor, el padre de todos nosotros, el benevolente? Esa esa incontaminación de todas las pasiones que suele despertar el poder, ¿por qué no está?
por qué no se contaminaron de pasión, que es lo que suele despertar el poder? Tan obsecuentes son, esa claridad de visión que suple la mirada turbia de los hombres y mujeres de ánimo destemplado, de entre los cuales las más de las veces han salido los gobernantes. Mirá lo que dice, ¿no? Del ánimo destemplado entre los cuales las más de las veces han salido los gobernantes, los tibios. No es posible saberlo, pero es un hecho que este Estado ocupa un lugar central dentro de la concepción de Valle, el Valle de la política, el Valle en general y de su propia participación en ella como conductor del Estado, o sea, guía del guía. No se trata de un Estado vallista, sino de la idea que Valle le dio al Estado. Y otras cosas, como la sensibilidad ante el sufrimiento de los animales, proscripción de las corridas de toros y las riñas de gallos, y el altruismo que lo llevó a proscribir la pena de muerte, puede atribuírsele la influencia de Arens, otro socialista de la época, como lo veremos en el lugar recién indicado. Y ahí comienza toda la descripción del valle con sensibilidad social que plantea las empresas para el pueblo, ¿no? Que las empresas uruguayas como el Banco Seguro, el Banco República, el Banco Hipotecario. Pero qué interesante cuando dice ¿de dónde sale ese gen uruguayo incontaminado de pasión y de rebeldía que es natural en la política? ¿Por qué no ocurrió algo, una pasión, una rebeldía, un disruptor al cabo del siglo XX y hacia el siglo XXI? Quedaron el Partido Colorado en una retórica vacía, en una especie de eslogan de somos vallistas, y por otro lado un país vallista que se convirtió en un país marxista porque le fue fácil hacerlo, porque es profundizar ese modelo socialista de Valle. No sé qué opinan de eso, pero me pareció genial lo que plantea acá Ramón Díaz, porque Sí, yo es ese quería genoma, ¿no? aportar un dato, Rubén. Sí. Quería aportar un dato. Ya que estás hablando, ¿no? Del vallismo. Bueno, que acá en Uruguay el vallismo es como si fuera una religión, ¿no? Una Ujú. religión del Estado, ¿no? Como el peronismo en Hay un dato Argentina. que no es menor, Mm. sí. Hay un dato que no es menor para mí, y es que Uruguay llegó a ser minarquista. Antes del 1920, cuando no existía el Banco República y no existía el Banco Central, se trabajaba con moneda española y se trabajaba con oro, y no existía la inflación. Y Era el el Estado patrón solamente oro. intervenía Claro. en seguridad y en justicia. Claro. Y fue de las épocas más exitosas económicamente de acá, Mm, de ujú. Uruguay. Y Sí, nadie sí. dice eso, ¿no? Lo tienen escondido. Obviamente porque va en contra de lo que son los intereses del Estado y de los políticos. Bueno, respecto a O eso que sea, vos decís, le sacás la maquinita de imprimir dinero a los políticos y terminás la inflación. Es así, ¿no? O y el sea, está control, ¿no? demostrado. Y no estamos hablando que fue hace 2 siglos ni 3 siglos. Estamos hablando antes del 1920. O sea, estamos Eh, hablando de un siglo atrás. mm. Es una época bastante cercana, ¿no? Sí, 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 sí. Porque Bue- hoy en día la gente te dice, un Estado minarquista es imposible. Si el Estado no interviene económicamente, es imposible la economía. Para mí es una total falacia. Bueno, en ese No sé sentido, ustedes qué piensan. ese Uruguay, que era un Uruguay liberal del Estado mínimo, tiene discusiones muy fuertes con José Valle Ordóñez Bustamante. Y otro teórico grande del liberalismo radical fue José Enrique Rodó. Por eso José Enrique Rodó en estos tiempos es prácticamente un escritor prohibido, censurado, Nahuel. Yo no sé si en el liceo se ha dado José Enrique Rodó. Hay un libro maravilloso de José Enrique Rodó que habla de este tema que está planteando Sergio, que se llama Jacobinismo y liberalismo en el Uruguay. Lo recomiendo. Me lo encontré hoy, lo voy a ir a buscar. Bueno, me lo traen a casa. 230 pesos, lo que dice Nahuel. Hoy el que quiere leer, instruirse, vas a Mercado Sí, tal Libre, cual. buscás a ver qué hay. Pa, mirá, como lo citó, Está todo. Ramón Díaz lo citó, dije, voy a buscar, porque yo tengo como un compendio de la obra de Rodó, pero no sé si tengo ese libro. Y ese libro lo vi, 230 pesos. Está, lo recomienda muy especialmente Ramón Díaz por toda la profundidad, viste, de análisis que hace Rodó en esa época respecto a ese Uruguay que caía, el que vos estás planteando. Y que Rodó auguraba que ese Uruguay que caía iba a provocar efectos muy negativos para la sociedad uruguaya en un devenir hacia un Estado colectivista, estatista, bueno, que le dio el caldo de cultivo a las izquierdas. Por algo el Che Guevara dijo, acá no es necesario emprender la guerra armada. No es que el Che Guevara dijo, lo entendieron mal. No es que el Che Guevara dijo, no, acá no es necesario hacer la revolución comunista. No, acá lo que dijo es, acá no es necesario ir por la vía armada. Ya prácticamente tienen todo el campo de orégano. Es trabajar un poco en la universidad, trabajar un poco en el parlamento, militar un poco, y lo hicieron, ¿no? Sindicato único, esa central corporativa, que se metió en todos lados en el Estado, la universidad ya cooptada por el marxismo,
y a su vez ya la educación, ¿no? Primaria, secundaria, y estás formando generaciones donde el pensamiento marxista entra por persuasión. Ya no le hablan directamente la lucha de clase, la dictadura del proletariado. No, no. Ahora todo es alambicado, elíptico, pero le están diciendo eso. Le están diciendo de que los van a salvar del capitalismo. Sobre eso creo que hay un tema interesante. Sí, efectivamente, lo del Che Guevara creo que lo entendieron muy bien los comunistas, los que estuvieron en contra, comunistas del Partido Comunista, digo, los que Eh, estuvieron un poco en contra fueron los Tupamaros, que después se amoldaron a la estrategia de lo que es el Partido Comunista. Yo creo que sí es bastante más directo eso de la lucha de clases, al menos en lo que ha sido mi experiencia y de varios amigos que han estudiado distintas carreras o su experiencia en distintos liceos privados y públicos. Suele ser bastante explícito esto de la lucha de clase, o sea, de Adam Smith, de Hayek, de Mises no te van a hablar, pero vos estás en ciclo básico y ya te hablaron de Marx. Y capaz que ya hasta te hablaron de Hegel y de la explotación infantil en la revolución industrial y todos estos temas. Ni siquiera te hablaron de lo que fue el Imperio Romano, pero vos ya sabés que el capitalismo malo. O sea, a ese nivel. Eso que comentabas, de hecho, hacías una pregunta, por ejemplo, lo puedo consultar con todos mis amigos a ver qué onda, que más o menos yo tengo 24 para ver nuestras edades, cuál ha sido la experiencia. Rodó me acuerdo que se haya nombrado, nunca me acuerdo que se haya dado un texto para estudiar, que ese es otro tema. Si te lo nombran las cosas por encima y no se te incentiva el pensamiento crítico, toma este texto, te lo subimos yo que sé a Classroom, estudialo, se incentiva a los padres, che, hagan que su hijo lea estos textos que son para estudiar después de clase, pero estudiar en serio. Y ahí no se incentiva el pensamiento crítico. Y ahí es complicado también, porque si te hablan en un par de clases sobre los debates de Valle y Rodó, pero vos no leés los debates, no te metés en eso de fondo, realmente no estás aprendiendo la cuestión. Y ahí hay un tema muy interesante que es muy bueno incentivar a la audiencia, y especialmente incentivar a los jóvenes, porque, bueno, al menos por lo que yo tengo entendido, la educación en otros tiempos tenía un nivel un poquito Sí, superior, cuanto menos en te di- comprensión lectora, en comprensión de los bastante te textos, diría. en Yo lo viví. comprensión de las Mm, matemáticas. mm, Es importante incentivar este sentido crítico de la ciudadanía, que estudien, y ya desde las escuelas, porque si desde las escuelas no se incentiva eso de, che, vos gurí, tenés 10 años, toma esto, estudialo, aunque sea un libro de ficción, cualquier cosita, El Principito o lo que sea, mm, los padres van viendo, eso depende de cada familia, mm, pero incentivar ese pensamiento crítico, si no se incentiva eso, sí, queda gente vacía, gente que este proceso de construcción es muchísimo más fácil y queda gente moldeable. Y personas que no condenan la historia, esto se le adjudica a Churchill, no sé si fue el primero que lo dijo, capaz que se le adjudica y no fue el primero que lo dijo, pero esto de que si vos no conocés la historia, estás condenado a repetirla. Y eso también lo veo mucho hoy en día, gente que se pone a debatir cosas que se discutieron hace 50 años, que se discutieron hace 100 años, que se discutieron hace 300 años, pero está bueno ver los que lo discutieron antes, las mm, personas que discutieron esto mismo desde antes que nosotros naciéramos, para poder comprenderlo. Y ahí volvemos al inicio. mm, ¿Cómo llegamos a todo este tema de la batalla cultural y del marxismo que se ha metido en los centros de estudio? Por un proceso histórico. mm. Y hoy estamos en una etapa del proceso histórico en que dentro de los ámbitos educativos, los marxistas ganaron. Claro, Es así. Ahora claro, somos la contracultura. Tratamos de exacto, hacer la contrarrevolución después de haber perdido. claro. Y bueno, es la que toca. Somos la resistencia desde la no oficialidad del Estado, ¿no? Somos los que perdimos y estamos trabajando desde tribunas independientes, desde el periodismo independiente, desde las redes sociales, etcétera, como decís, Nahuel, porque en la educación ya perdimos eso, ya lo perdimos. Todo ese caudal universal de enseñanza que a mí me lo dieron en mi generación, eso que decís está perfecto, apunto a esto. Si vos le das marxismo, que está bien, está perfecto, bueno, pero dale también toda la corriente de pensamiento liberal y desde los liberales clásicos, la escuela de los liberales más criticistas, los distintos movimientos liberales que se fueron suscitando, la escuela de Viena, y dale los liberales en el Uruguay, la batalla cultural que ocurrió en este periodo de la historia tan clave, tenés que darles Ramón Díaz, que entiendan, y por ejemplo José Enrique Rodó, ¿cuál fue su pensamiento? ¿Qué línea ideológica, qué filosofía elaboró José Enrique Rodó? Lo mismo Claro, Arturo Ardao, por ejemplo. ¿Qué línea ideológica elaboró pensamiento filosófico Carlos Bá Ferreira?
Y todo eso, como decís, está censurado bajo la cultura de la cancelación. Te lo damos por arribita. Hay autores que son liberales, que contradicen todo esto y ya está. Pero después profundizamos en los textos de Marx, Engels, Proudhon, yo qué sé, etcétera, ¿no? Van para ese Bueno, lado. peor, Che que eso. Yo me Guevara, acuerdo no sé. que creo que esto fue, creo que en cuarto de liceo, esto fue hace un montón de años, que a mí me echaron de una clase de filosofía porque la profesora decía el individualismo atroz y cada vez que hablaba de individualismo, individualismo atroz. Yo en aquella época estaba estudiando a Locke y no me acuerdo qué otros autores, no era tan radical como soy ahora, pero ya lo estaba estudiando y le dije, no, el individualismo no me parece atroz, me puse a discutir, me echó de la Ah, clase. claro, O sea, y eso es típico, o en clase de filosofía que te enseñan neoliberalismo o que no se le exija a los estudiantes. Ustedes fíjense si tienen claro. familiares jóvenes que estén en bachillerato, ¿cuánto tiempo están dando Platón, Aristóteles, los filósofos clásicos? Los tienen 3 años con la misma vuelta. No, Claro. no se le exige, no vas progresando. Sí, O al sí, menos no de una manera con el rigor que después se les puede exigir, por ejemplo, en una universidad. Que eso claro. también es porque muchos egresados de liceo después llegan a la universidad, se dan un golpe ahí de realidad y no pueden rendir bien. Y eso es por Sí. falta de exigencia también. Pero a su vez hay una universidad cada vez más cooptada ideológicamente, endogámica en sus autoridades y cada vez más volcada a las versiones marxistas dentro de cada disciplina. Eso también es un hecho.